un saludo muy especial acompañado de un abrazo. Me alegra de estar nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar como es nuestra costumbre con una palabra de oración. Señor, oramos por las familias para que en estos momentos tú los unas con lazos de amor. Y Padre, que coloques en cada uno de los miembros el poderse soportar el uno al otro, el poderse perdonar, el poderse aguantar y el poder juntos salir adelante. Oramos por los jóvenes, por los adultos también, que en sus mentes está un espíritu de suicidio, para que tú los hagas recapacitar y volver por la senda que tú quieres que vuelvan. Protégelos, guárdalos, Señor. Te bendecimos en este día y te damos la gloria por ser nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a desarrollar una enseñanza mixta entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Primera de Corintios. Como prólogo, contextualizando, el capítulo 4 trata sobre el ministerio de los apóstoles, sabiendo que la palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servir. Pablo empieza a hacer una exposición de cuál es el ministerio de los apóstoles y aclara que es guardar el servicio de los secretos de los misterios de Dios. En anteriores ocasiones habíamos hablado que el misterio de Dios no revelado en el Antiguo Testamento en su totalidad ni en su plenitud es Cristo y su iglesia. Entonces los apóstoles guardan, y en ese sentido ellos son fieles a seguir lo que Dios quiere que aprendan por medio de los apóstoles. Bueno, después tocaremos el tema de quiénes son verdaderamente los apóstoles. Colosenses 2, verso 2, dice que el misterio de Dios es Cristo, en el cual está encerrada toda la sabiduría y todos los planes de Dios. Bueno, los apóstoles, los enviados, deben ser hallados dignos. Pablo también hace un reclamo y dice: yo no tengo por qué ser juzgado por ningún tribunal humano. El problema es que nosotros los seres humanos juzgamos según apariencias, según no verdad, según nuestro parecer, que a veces no es el más indicado. Pero Dios juzga, según Romanos 2:12, capítulo 2, verso 12, según verdad, no según apariencias, ni como juzga el ser humano. Viene la parábola de la fiesta de bodas, cuando los fariseos y los saduceos y los religiosos escogían los primeros lugares en la fiesta religiosa y en las fiestas seculares. Jesús dijo: cuando ustedes los inviten a un banquete, que el que los invitó, el anfitrión, no se vayan a colocar en los primeros lugares, va a ser que vaya a llegar a una persona más distinguida y los vaya echando para atrás, para los últimos lugares. Jesús aconseja: hágase en los últimos lugares. Con eso, en la medida que el anfitrión va dándose cuenta, lo va colocando en los primeros lugares. Pero es el anfitrión que es un ejemplo de Dios. Y finaliza esa parábola diciendo: porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. También los corintios
comparaban a Pablo y a Apolos con Cristo. Y Pablo se preguntaba, ¿acaso nosotros, como Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, derramó la sangre? No, es solo Cristo. También se preguntaba, bueno, nosotros morimos en la cruz de la muerte más humillante, reemplazando el sacrificio de Cristo. No, de ninguna manera. Y él pedía que no fueran estimados como apóstoles más de lo que deberían. También hacía una observación, y yo también se las hago a ustedes con todo respeto. Sea que tengas un par de medias, sea que tengas un título universitario, sea que tengas poder, sea que tengas cuestiones materiales, aún espirituales, todo, desde un par de medias hasta lo más grande, viene de Dios. Y les dice, ¿ustedes de qué se glorían? Si todo viene de Dios. Absolutamente todo. Y Él es el único que merece la gloria. Los corintios eran orgullosos de sus logros, querían ser independientes de los apóstoles y había un contraste entre ellos y los apóstoles. Pablo hace una comparación de cómo en el circo romano los llevaban a las fieras para servir de espectáculo en el circo a la gente. Por eso hay un dicho que dice, pan y circo es lo que necesita el pueblo. Y eran sacrificados a las fieras. Si salían vivos la primera vez, pues era muy dudoso que salieran la segunda. Eran exhibidos como espectáculo, como los últimos. Parecían débiles, porque no usaban ni la fuerza ni el poder humano, como a veces los mandatarios lo usan, su poder para manipular. Ellos parecían poderosos y los apóstoles parecían débiles. Y Pablo llegó en un momento a decir, los apóstoles parecemos la escoria. ¿Qué es la escoria? La basura, lo que recogemos después de la limpieza. Los condenados de baja calaña. Los que también, cuando no los echaban a las fieras, los echaban al mar. Y Pablo los amonesta y dice, así ustedes tengan 10.000 ayos, que es ayo, institutriz, maestros en Cristo. Yo soy su papá, les dice Pablo. Pero lleva a colación y a ustedes las mamás a las cuales estoy hablando, cuando sufren teniendo un hijo. Por eso es que ustedes son tan amorosas, algo que los varones no entendemos, ni tal vez podremos toda la vida entender. Pablo les está diciendo, a pesar de que ustedes tienen maestros de una u otra clase, yo los parí. A mí me costó lágrimas. Y en Gálatas 4:19 dice Pablo, hijitos míos, por cuanto sufro dolores de parto hasta que ustedes sean formados en Cristo. O sea, no es solamente el dolor que significa parir, sino formar. Y Pablo, como un papá que ama a su comunidad, aún con grandes defectos, los ama y quiere lo mejor para ellos. Al final Pablo dice, yo como padre tengo derecho a ustedes a disciplinarlos, pero por todo lo que ustedes han hecho, porque el pecado, el segundo pecado después de la división, el segundo problema es el orgullo de los corintios. Les dice, yo tengo la responsabilidad de disciplinarlos a ustedes, pero no voy a usar la vara, voy a usar la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo. Ese pedazo, ese gajo de la personalidad de Jesús. Y hoy vamos a empezar con el título del capítulo 5
un hermano perverso, un caso de inmoralidad juzgada. El desarrollo de este capítulo 5 es que el primer problema de la iglesia de Corinto es la división, el segundo el orgullo, y ahora viene el problema de la fornicación. Un pecado mucho más grande que los dos anteriores, un problema mucho más grande, incesto. Un hombre de la iglesia tiene como mujer a la madrastra, cosa que aún los paganos, los que no conocen de Dios, se sorprenderían y sería de admiración ese tipo de cosas. Mucho más grave que los anteriores. Eso también viene del orgullo. Tal vez por una situación de poder en la iglesia de Corintios, este hombre pasaba por alto, era muy poderoso o era muy influyente y, perdón lo que voy a decir, la comunidad se hacía la de la vista gorda. Eso viene después del orgullo, de la concupiscencia, los deseos de la carne, el sexo desenfrenado. El apóstol Pablo, en contraste con la comunidad de Corintios, estoy generalizando, tal vez habían personas que no eran así, tenía autoridad para juzgar, y para juzgar al que estaba causando unos efectos devastadores en esa comunidad. Estaba entre los creyentes, no era fuera de la iglesia, estaba dentro de la iglesia. Pero Pablo dice, no existía el internet, no como nos estamos reuniendo, como estamos hablando, sino él decía, yo me voy a reunir en espíritu con ustedes para hacer disciplina en cuanto a este tema, porque van a venir cosas peores si no hacemos disciplina. Él está en Éfeso, no podía ir a Corinto, pero envía esta carta exigiendo de parte de la comunidad la disciplina para este causante de problemas. Hay una cosa que exige que para vivir nuestra fe, Pablo, debemos alejarnos de personas que vivan disipadamente, que no sean testimonio. Y él pide que sea el tal excluido de la comunidad, que es algo así como decir entregado a Satanás, como dice la palabra en la versión Reina Valera. Quiere decir, no está uno completamente seguro de si este hombre es salvo o no. El único que define quién es salvo o no es Dios. Pero, eso sí, siempre la persona salva dará frutos. Tendrá sus problemas, pecará, pero Dios es perdonador y buscamos siempre la santidad. Pero tal vez la mala doctrina que después de que salió Pablo estaba influenciando a esta comunidad. Entonces tal vez al estar excluido de una comunidad podía caer en una enfermedad, en una depresión que lo haría volver en sí y aceptar el pecado, como posteriormente este hombre acepta y Pablo lo perdona y la comunidad lo perdona. Pero para perdonar es bueno un arrepentimiento. Pablo hace acotación a un poco de levadura y refiriéndose a la levadura, dice un poco de levadura, leuda, daña toda la masa, refiriéndose al pecado, que el pecado pequeño puede ser o grande, daña toda la masa. ¿Cuál es la masa? La iglesia. Y hacer acotación a que en la salida de Egipto, de la tierra de esclavitud de los judíos, se sacrificó un cordero perfecto,
que fue mirado durante 3 días para que no tuviera defecto, siendo un signo o un ejemplo de Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado y su sangre derramada por nosotros para que fuésemos salvos. Dice, porque nuestra Pascua Jesús ya fue sacrificada. Una vez y para siempre murió por nosotros. Y dice también que debemos terminar con esa levadura que causa divisiones y que causa estragos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Y dice que dejar esa levadura y tener ahora la sinceridad y la verdad morando en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Para terminar, en el mundo reina el pecado y es imposible salir de este mundo porque convivimos con gente que hace el pecado, que es corrupta. Es imposible salir de este mundo mientras vivamos. Pero mientras vivamos en este mundo, dice Pablo, no se traten con hermanos que digan ser hermanos y que su vida sea una norma de pecado, como en este caso, el hombre que tomó la mujer de su papá, su madrastra, para ser su mujer. Muchas gracias por ver este video, por escucharme. Nuevamente al Señor la gloria, la honra y la alabanza. Amén.